El secretario de Estado de Donald Trump, Mike Pompeo, advirtió que Teherán y su guardia revolucionaria sostienen al dictador chavista en el poder. La expansión iraní es una amenaza para el mundo, insistió. Irán está teniendo un papel en la protección de Maduro, y los países de América del Sur entienden que la expansión de la República Islámica es una amenaza a los ciudadanos de todo el mundo, expresó Mike Pompeo en una rueda de prensa luego de que se conocieran las últimas medidas del gobierno de Donald Trump contra el régimen persa. Las relaciones entre Teherán y Caracas preocupan a Estados Unidos hace décadas, cuando el fallecido Hugo Chávez llegó a regalarle la espada de Bolívar al entonces presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. Ahora, en plena crisis del chavismo y cuando el régimen de Maduro está aislado del mundo, la alianza se reafirmó. Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadinejad forjaron una alianza económica y política entre Venezuela e Irán que continúa hasta hoy en este contexto. La teocracia de Irán le ofreció a Maduro enviarle miembros de su Guardia Revolucionaria Islámica, IRG, por sus siglas en inglés, para participar de la protección de la dictadura. Ese cuerpo armado fue declarado recientemente por los Estados Unidos como grupo terrorista, y es uno de los principales promotores del fundamentalismo en Medio Oriente y el resto del mundo. La propuesta del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, coincide además con el reinicio de los vuelos entre Teherán y Caracas. Esa ruta es conocida como aeroterror por el tráfico de armas y drogas que representan. Pompeo reiteró la preocupación por esta estrecha relación luego de que Estados Unidos anunciara el fin de las exenciones para la compra de petróleo iraní con el objetivo de reducir a cero las exportaciones de Teherán. Trump ha decidido no renovar las excepciones de reducción significativa, RE, en inglés, cuando expiren a principios de mayo. El presidente Donald J. Esta decisión busca llevar las exportaciones de petróleo iraní a cero, denegando al régimen su principal fuente de ingresos, indicó la Casa Blanca en un comunicado. Entre los 8 países a los que Washington había dado una exención de 180 días que culminaba el próximo 2 de mayo, se encuentran algunos de los mayores compradores de crudo iraní, China, Turquía e India. Pompeo recalcó que con esta decisión el gobierno del presidente Trump está acelerando la campaña de presión de un modo calibrado que conjugue nuestras metas de seguridad nacional mientras mantenemos bien abastecidos a los mercados globales de petróleo. Subrayó Pompeo en rueda de prensa desde el Departamento de Estado. No habrá más exenciones más allá del 2 de mayo. Desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2017, Trump ha elevado la presión sobre Teherán, y cumplió en mayo de 2018 con su promesa electoral de retirar a Washington del acuerdo nuclear alcanzado por la administración precedente del presidente Barack Obama junto con otras 5 potencias internacionales. El pacto, firmado en 2015 entre Irán y el Grupo 5+1, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania, limitaba el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales contra Teherán. Como consecuencia del endurecimiento de las sanciones, las exportaciones petroleras de Irán han caído a cerca de unos 800.000 barriles diarios, de los 2,5 millones anteriores, y la moneda nacional, el rial, se ha devaluado fuertemente.